El grupo de los BRICS ha demostrado tener un mayor temple que la Unión Europea, Estados Unidos, todos los miembros de la OTAN. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo una reunión de emergencia por parte de los miembros de este grupo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y por supuesto varias naciones que van a ser nuevos miembros de este mismo grupo a partir del 1 de enero. Entre ellos se destacó la participación, por supuesto, de Arabia Saudita e Irán, sobre todo porque Arabia es uno de los principales aliados de Rusia, y en segundo lugar porque es, digamos, el reino que tiene una mayor presencia en Oriente Medio, y en segundo lugar Irán, quien se ha visto muy involucrado en este tema del conflicto entre Israel y Palestina. Esta cumbre de emergencia, por así decirlo, esta reunión, fue precisamente para tratar el tema de lo que ocurre contra los civiles de la Franja de Gaza por parte de Israel, la implicación también de los terceros países en este conflicto, la liberación de rehenes. Esto fue lo que centró como tal la cumbre virtual sobre la guerra de Oriente Medio. La declaración final de los líderes del grupo de los BRICS exige una investigación independiente, transparente, sobre los crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, y también la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por el grupo Hamas. Además, los países condenaron cualquier acto de violencia dirigido contra civiles palestinos e israelíes. Si hay algo que han demostrado los países miembros de los BRICS, es una neutralidad en este conflicto. Independientemente de que vimos el arribo de buques por parte de China al mar de Oriente Medio, también se hizo principalmente por el envío de destructores por parte de Estados Unidos a esta zona que sin lugar a dudas va a dejar un daño terrible contra la Franja de Gaza y los palestinos. Esta guerra que se está gestando únicamente demuestra dos cosas: la falta de humanidad y la hipocresía. Porque es muy fácil señalar con un dedo y decir, ellos son los culpables. Señalan a Hamas. Pero nadie está hablando sobre lo que hace Israel. O por lo menos la Unión Europea no lo quiere reconocer, y mucho menos Estados Unidos, de que es un genocidio. Se habló de este tema, hicieron también hincapié en que los civiles deben ser protegidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Al concluir, los líderes de este grupo llamaron a una tregua humanitaria de largo plazo que ayude realmente a cesar las hostilidades en Oriente Medio. Algo que ya sabemos, Estados Unidos y la Unión Europea no quieren. En primer lugar, el presidente ruso Vladimir Putin participó en esta cumbre virtual y aprovechó para señalar la catástrofe humanitaria que se está gestando en la Franja de Gaza, la cual dijo es una consecuencia directa del deseo de Estados Unidos de monopolizar las funciones de mediación en este arreglo palestino-israelí. Porque realmente Estados Unidos no busca llegar a algún acuerdo a la paz entre ambas naciones, solo quiere que Israel logre obtener el territorio que queda de la Franja de Gaza, porque en la zona norte sobre todo es donde se encuentra mucho gas de los palestinos. De igual forma, recalcó el bloqueo de Estados Unidos de todas las actividades del Cuarteto de Mediadores Internacionales para Oriente Próximo, porque, nuevamente, Estados Unidos no busca la paz. La historia ha demostrado, dijo Vladimir Putin, el carácter inviable y contraproducente de los únicos intentos de Estados Unidos de cortar el nudo palestino. También destacó que debido al sabotaje de las decisiones de la ONU que prevén claramente el establecimiento y la coexistencia pacífica de dos estados independientes y soberanos, tanto Israel como Palestina, más de una generación de palestinos se han criado ya en una atmósfera de injusticia,
mostrada hacia su pueblo, y los israelíes no pueden garantizar plenamente la seguridad de este estado. Al mismo tiempo, agregó que Rusia mantiene una posición coherente sobre la Franja de Gaza e insiste en una solución diplomática de este problema. Por eso pedimos a la comunidad internacional que se unifique los esfuerzos para desescalar la situación, cesar el fuego y encontrar una solución política a este conflicto. Los estados del grupo de los BRICS y los países de la región podrían desempeñar un papel clave en esta labor. Ya anunció Vladimir Putin después de esto que habrá una participación de los países de Oriente Medio que van a conformar el grupo de los BRICS: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y, por supuesto, Irán. Se van a enfrentar a 4 naciones. Israel se va a enfrentar a estas 4 naciones. Sobre todo porque se exige la paz y se exige un alto al fuego, algo que no quiere Israel por órdenes de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente ruso dijo que es muy importante impedir la implicación de otros estados en esta guerra de Oriente Medio y que cualquier expansión de la geografía de este conflicto, así como preservar la frágil paz interconfesional, será un riesgo muy grande al cual, por obvias razones, el grupo de los BRICS va a estar muy atento. De igual forma, señaló que la muerte de las miles de personas, la expulsión masiva de la población civil y la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza son motivos de profunda preocupación, por lo que enfatizó la importancia de estas pausas humanitarias, necesarias, muy necesarias para proseguir con los esfuerzos para liberar a los rehenes y evacuar sobre todo a los civiles y ciudadanos extranjeros, que por cierto hizo hincapié al avance de los rusos que se encontraban en esta zona y que ya se encuentran algunos de hecho en Egipto para ser trasladados a Moscú. Por otro lado, vemos la participación del presidente de Brasil. Con Luis Ignacio Lula da Silva también dio un mensaje en el cual señaló que está presionando su nación para que se declare urgentemente una tregua humanitaria en esta zona del conflicto. Brasil condenó enérgicamente los atentados de Hamás del 7 de octubre contra el pueblo israelí. 3 brasileños fueron víctimas de estos ataques y reiteramos el llamamiento de la liberación inmediata de los rehenes. Sin embargo, porque todos hacen lo mismo, condenar el ataque de Hamás, pero que estas acciones bárbaras que hizo el grupo militar de Palestina no justifican el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra los civiles. Las imágenes que circulan desde este martes de las personas que están abajo de los escombros, que no pudieron salir, que se encontraban en una escuela. Esas imágenes se van a quedar por el resto de la eternidad en línea. Todos podrán verlo. ¿Por qué? Porque fue un acto completamente bárbaro, injustificado. En sus palabras de Lula da Silva, los inocentes están pagando el precio de la locura de la guerra. Porque no es la misma guerra entre Ucrania y Rusia que las que se está gestando en este momento entre Israel y Palestina. Esta guerra ya llegó a la locura, especialmente porque mujeres, niños y ancianos están perdiendo la vida. Más de 13,000 personas han perdido la vida desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza y de estos, casi 6,000 son niños. No son militantes de Hamás, son niños. Como bien aseveró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. El reto en este momento es garantizar la aplicación inmediata de esta tregua humanitaria definida por la resolución de la ONU. En su opinión, la de Lula da Silva, la contribución de los BRICS a la promoción de una solución pacífica a este conflicto y a la búsqueda de vías para resolverlo es extremadamente importante, y lo van a hacer.
porque deben actuar para evitar que la guerra se extienda a los países vecinos. Y al mismo tiempo, al hacer esto, se vería un Estados Unidos involucrado, aunque nadie se lo pida, pero él va a llegar, porque le encantan las guerras. La contribución de los BRICS es su nueva configuración junto con todos los actores a favor de la contención y la desescalada. El mandatario brasileño dijo que es fundamental seguir de cerca esta situación en la orilla occidental del río Jordán, donde los asentamientos ilegales israelíes siguen amenazando la viabilidad de un Estado palestino. Por obvias razones, el líder de China, Xi Jinping, señaló que la razón fundamental por la que la situación de Palestina e Israel se está prolongando hasta hoy en día es que el derecho del pueblo palestino a la condición de Estado, a la supervivencia y al retorno de las tierras que les quitó Israel ha sido ignorada durante mucho tiempo. Como nadie pelaba al pueblo palestino, Israel hizo lo que quiso. Desplazó a millones de personas, otras más se encuentran encarceladas, y quedó una pequeña franja de Gaza, con poco más de 2 millones de personas viviendo allí. Si se le puede decir vivir a una zona controlada por Israel y por el otro lado controlada por Hamás, pero finalmente olvidada, hasta que el grupo Hamás no realizó el ataque contra Israel el 7 de octubre, hasta que este grupo no logró obtener todos los misiles necesarios para este ataque, todas las armas y la gente para atacar a Israel. Hasta ese momento nadie hablaba de esa guerra, nadie hablaba de ese conflicto, nadie hablaba del sufrimiento de los palestinos. Ahora buscan que Israel sea la víctima, después de años de dedicarse a desplazar y masacrar a los palestinos. Ahora es la víctima. También Xi Jinping recordó que en sus discursos ha señalado repetidamente que la salida del conflicto podría ser la aplicación de la solución de 2 estados, la restauración de los derechos legítimos del pueblo palestino y el establecimiento de un Estado palestino independiente, en el cual no se vean obligados a ser desplazados por Israel. China considera prioritario este alto al fuego y la liberación de los civiles, por supuesto, y señaló que en la actual situación es extremadamente oportuno y necesario que los países BRICS sean la voz de la justicia, la voz de la paz en la cuestión palestino-israelí. Esto le va a dar un giro a la actividad del grupo de los BRICS. Ya no solo van a ser un grupo económico, también van a ser un grupo que va a tener mucha más voz, como lo hace el famoso grupo de los 7, el G20, etc. Pero ese grupo económico, si bien no es militar, podría, sumarse, unirse y tratar de mediar como si fuera una ONU, porque la ONU no hace nada. Entonces los de los BRICS van a decir, bueno, nosotros vamos a ayudar, vamos a participar. Si ustedes no hacen nada, lo podemos hacer nosotros. Siempre y cuando sea para ser la voz de la justicia y la paz en el mundo. En este caso, Xi Jinping recalcó que la actual ronda de este conflicto tiene ya más de un mes y ha provocado un significativo número de víctimas civiles y, por supuesto, una catástrofe humanitaria. Por eso recalcó que la máxima prioridad es un alto al fuego inmediato y el cese de las hostilidades por ambas partes del conflicto. Y también pide que se convoque cuanto antes a una conferencia de paz internacional con más autoridades para construir un consenso internacional que consolide la paz, que promueva una pronta solución integral, justa y duradera a la cuestión palestina. En sus palabras, la comunidad internacional debe ya tomar
tomar las medidas necesarias y evitar que el conflicto se agrave y afecte la estabilidad en toda la región. Sudáfrica tampoco podría faltar y el presidente Cyril Ramaphosa calificó los actos en el enclave palestino de Gaza como una violación al derecho internacional. Dijo que los actos constituyen a esta evidente violación de la Carta de la ONU y de las convenciones de Ginebra. Si lo que está haciendo Israel lo hubiese hecho Vladimir Putin contra Ucrania, esta situación no estaría siendo votada en la ONU para ver si van a actuar o no van a actuar. No veríamos incluso la abstención de Estados Unidos de señalar a Israel como un posible líder terrorista, porque así señalan al país. Entonces, las acciones que esté realizando Israel, si las hubiese hecho Rusia, la situación que estamos viendo sería muy distinta y toda la Unión Europea, toda la comunidad internacional habría brincado enseguida, porque así pasó cuando inició esa guerra. En esta, por supuesto, todos se quedan callados. Por eso Ramaphosa calificó además como un crimen de guerra a los ataques de Israel contra la población palestina, que han dejado decenas de miles de muertos, y además también recalcó que el movimiento palestino Hamás también violó las normas internacionales al tomar rehenes, y estas acciones las tendrá que responder el líder de este grupo y aquellos que hayan participado. De igual forma, recalcó que ya instó a la Corte Penal Internacional a iniciar con urgencia una investigación contra los responsables de los crímenes de guerra en Gaza. ¿Por qué esta solicitud es importante? Porque Sudáfrica sí forma parte de la Corte Penal Internacional. Recordemos que ese fue uno de los motivos por los cuales Rusia no pudo acudir a Sudáfrica cuando se realizó la cumbre de los BRICS hace unos meses. La India llamó a crear soluciones duraderas a la situación en Gaza y recalcó que la comunidad internacional se enfrenta a una situación muy compleja que tiene muchas dimensiones. Por eso tenemos que resolverlas todas y al mismo tiempo establecer prioridades. Nuestros esfuerzos deben consistir tanto en cambiar la situación sobre el terreno de inmediato, como también crear una condición para soluciones duraderas. De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores de la India recalcó que junto con la necesidad de moderación y de una ayuda humanitaria, la India también resalta la importancia de resolver pacíficamente los conflictos a través del diálogo, no como lo pide Estados Unidos, entregando más armas y municiones a Israel. Ellos creen en la India que los problemas del pueblo palestino deben abordarse de manera seria y sostenible. Esto solo puede suceder si se resuelve el problema de los dos estados, basados en una coexistencia pacífica. Lo que llamó mucho la atención fue la participación de Irán. El presidente de esta nación, Ebrahim Raisi, él lanzó una solicitud a los países oficiales, por así decirlo, del grupo de los BRICS, para que aprovechen todo lo que tienen para resolver esta situación. Irán quiere que los miembros y los gobiernos del BRICS utilicen todas sus capacidades y poderes políticos y económicos para presionar a Israel y a sus partidarios de los países occidentales. En opinión del líder iraní, Washington perdió la confianza de otros países y pueblos, proporcionando a Israel recursos energéticos y apoyando así la ofensiva en lugar de buscar la paz. Lo que está sucediendo en el enclave son actos de terrorismo y es necesario reconocer al régimen de Israel como tal y a su ejército como una organización de este mismo estilo. También llamó a los países del BRICS a que contribuyan a adoptar una resolución vinculante en la Asamblea General de la ONU para detener los ataques en Gaza con ayuda de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Nada más debemos recordar que ya más de 100 personas, miembros de la ONU, han perdido la vida en este conflicto en la Franja de Gaza y aún así no vemos a un Antonio Guterres recalcando absolutamente nada más que no sea como tal el hecho de que buscan impulsar la paz, decir que Israel está cometiendo un acto terrible,
pero realmente no busca la paz y no está haciendo absolutamente nada. Esta reunión se convocó por parte de Sudáfrica, ya que su presidente todavía es el líder de los BRICS en este momento. Fue una reunión virtual. Participaron los líderes de Brasil, Rusia, la India y China. También las autoridades de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos, así como incluso la participación de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Lo pusieron en la mesa del grupo de los BRICS. Si esto no es una señal de que la ONU, digamos, está buscando la manera de generar la paz, ya no sabemos que lo sea. Ya llevan muchas víctimas civiles y lamentablemente vemos un Estados Unidos que busca avivar el conflicto en lugar de generar la paz. Lo importante aquí es que se realice una votación que sea vinculante, porque las últimas votaciones solicitando un alto al fuego humanitario han sido a favor de Palestina, por supuesto, para que se permita abrir incluso un corredor comunitario, pero como las votaciones no son vinculantes, entonces Israel sigue bombardeando sin ningún problema. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Ya saben, si les gustó este video, denle like, compartan, porque estos temas de Israel poco a poco están empezando no a quitarlos, pero por lo menos ya no se comparten tanto. Entonces, también suscríbanse y nos vemos la próxima, por supuesto.